Amigos, los vecinos del lugar fueron testigos con sus propios ojos de una escena impactante. Rafiq Saib había desaparecido durante una semana. Nadie sabía nada sobre él. Pero sus 4 hijas confirmaron su muerte y cuando encontraron su cadáver maloliente en la casa, estaba en tan mal estado que nadie se atrevía a acercarse. Entonces, sus 4 hijas cargaron a su padre sobre sus hombros para llevarlo al cementerio. Los 3 hijos de Rafiq Saib, de quienes él estaba muy orgulloso, no se supo nada en ese momento. Y esas mismas hijas, con quienes había sido tan cruel y había arruinado sus vidas, incluso las había matado en vida, eran las que ahora llevaban el cuerpo de su padre. Al llegar al cementerio, la gente presenció una escena sorprendente que les dejó boquiabiertos. ¿Qué clase de pecados habría cometido Rafiq Saib para que nadie supiera de él durante una semana después de su muerte y su cuerpo quedara solo y abandonado en la habitación? ¿Qué crimen tan horrible cometió contra sus propias hijas para merecer un castigo tan severo que nadie quisiera cargar su ataúd? Para entender completamente lo ocurrido, por favor, quédense hasta el final del vídeo. Rafiq Saib era un hombre muy cruel y despiadado. En su vida, la mujer no tenía ningún valor para él. Cuando nació, su madre ya había fallecido. No tenía hermanas. Su padre y abuelo lo criaron, intentando enseñarle la diferencia entre el bien y el mal, pero la ausencia de su madre dejó muchas fallas en su educación. No respetaba a las mujeres, para él ellas valían menos que las ovejas o cabras. Cuando Rafiq Saib llegó a la juventud, su fama de amante comenzó a esparcirse. Dios le había dado dinero, tierras y propiedades, y también le había otorgado belleza y respeto, pero en vez de usar todo eso para el bien, comenzó a usarlos para hacer cosas malas. Desperdició su salud, juventud y dinero en actos ilícitos. Muchas chicas entraron y salieron de su vida. Para él, las mujeres no valían más que mariposas. El padre de Rafiq Saib se daba cuenta de las fallas en su educación, pero ya no había vuelta atrás. La situación estaba fuera de control. Tras la muerte de su padre, Rafiq Saib quedó con total libertad y hacía lo que quería sin que nadie lo cuestionara. Se casó con una chica pobre que no tenía a nadie. Ella le gustó a primera vista y fue la primera mujer que lo hizo pensar en matrimonio en lugar de pecado. Además, estaba seguro de que ella nunca se metería en sus asuntos. Y así fue después de la boda. Zarina Begum era una mujer tímida y asustada, dedicada a sus tareas. Un año después del matrimonio, Dios bendijo a Rafiq Saib con 2 gemelas. La alegría de Zarina no tenía límites, sentía que Dios había enviado una bendición a su hogar. Pero Rafiq Saib se enfureció muchísimo, como si todo fuera culpa de Zarina. Decía que solo por ella había tenido hijas. Sin importarle la salud ni el estado de su esposa, la trató como a un trapo, la golpeó mucho. Zarina sufría y lloraba, preguntándole a Dios por sus pecados. Cuando Rafiq Saib se cansó de golpearla, le dijo que ella había aumentado su carga teniendo hijas, preguntándole por qué había tenido niñas cuando él odiaba a las hijas. Zarina le respondió que eso era obra de Dios, quien da hijas o hijos a quien quiere, y que los humanos no pueden hacer nada al respecto. Rafiq Saib caminaba furioso por la habitación y Zarina no entendía por qué estaba tan enojado. Él dejó claro que esas niñas no crecerían en la mansión, sino que serían criadas en los cuartos de servicio bajo el cuidado de las empleadas. Zarina sintió que le arrancaban el corazón, miró a su esposo con ojos llenos de lágrimas, pero no tuvo el valor de decir nada. Rafiq Saib sacó a sus 2 hijas de la mansión y las envió a los cuartos de las empleadas domésticas, donde la antigua empleada doméstica cuidaba de las hijas. Zarina Begum iba en secreto a verlas, las quería mucho y lloraba al verlas. Las niñas reconocían el tacto de su madre, pero no conocían el rostro de su padre. Ahora sus hijas tenían 2 años. Zarina Begum deseaba mucho poder llevarlas a su habitación y las había traído muchas cosas, pero nunca pudo hacer realidad ese deseo porque los sirvientes eran leales a Rafiq Saib y les contaban todo. 2 años después, cuando Zarina Begum quedó embarazada de nuevo, rezaba para que Dios la bendijera con un hijo varón. Dios escuchó su súplica y esta vez le dio un hijo. Rafiq Saib no cabía en sí de felicidad y decía que por fin sentía orgullo. Para él, las hijas eran mala suerte, y cuando nacían, solo hacían que el padre bajara la cabeza. Un día Zarina Begum descubrió por qué Rafiq Saib odiaba tanto las hijas, porque había arruinado la vida de muchas mujeres y esas mujeres le maldijeron diciendo que algún día en su propia casa también nacería una hija que deshonraría su nombre, tal como él había deshonrado a sus padres. Desde entonces, Rafiq Saib se volvió hostil con sus hijas.
Lo que no sabía era que cuando Dios decide derribar a alguien, siempre encuentra la manera. Poco a poco, Dios bendijo a Zarina Begum con 3 hijos varones más. Rafik Sahib estaba feliz, rebosante de alegría. Pero cada vez que veía a sus hijas en la mansión, se llenaba de ira y gritaba que no las trajeran frente a él porque verlo a ellas le revolvía la sangre. Zarina Begum lloraba y le decía que también eran sus hijas, su propia sangre, y que no podía odiar así a sus propias hijas. El tiempo pasó rápido y las niñas crecieron. Un día, con el corazón pesado por el dolor de sus hijas, Zarina Begum falleció. También murió la sirvienta que las cuidaba, y ya no había ninguna otra mujer en la mansión. Un día, Rafik Sahib les dijo a sus hijas que a partir de ese momento ellas harían todas las tareas de la mansión y vivirían como sirvientas. Las lágrimas corrían por los ojos de sus hijas, pero no se atrevieron a negarse. Dijeron que estaba bien, que harían todo el trabajo de la casa, así tendrían la excusa para estar cerca de su padre y hablar con él, porque antes ni siquiera les permitía verlo. El tiempo siguió pasando. Rafik Sahib ya había casado a sus 2 hijos mayores con grandes celebraciones y gastos que dejaron a los vecinos boquiabiertos. Pero no gastó ni un centavo en sus hijas, no les dio ropa nueva ni nada necesario. Ellas vestían ropas viejas y rotas. Su corazón se rompió aún más cuando su padre se negó a llevarlas a la boda de sus hermanos y dijo que no podía aceptar que esas niñas malditas y feas fueran reconocidas como sus hijas en público. Las 2 niñas lloraron y se retiraron silenciosas a sus habitaciones. Rasa dijo que no entendía qué culpa tenían, que su padre las había echado de la mansión desde que nacieron, ni siquiera quería verlas, y ahora las había convertido en sirvientas. Sara le respondió que debían tener paciencia porque Dios está con quienes son pacientes, y que debían orar para que Dios hiciera que su padre las amara y se ablandara su corazón para que nunca las dejara solas. Las esposas de Sara y Rasa tampoco las respetaban más que a las sirvientas. Desde el día de la boda supieron que esas 2 chicas eran sus cuñadas, pero que no valían más que sirvientas. Cuando Rafik Sahib las veía, parecía que la rabia le hervía en la sangre y veía en ellas los pecados que sus hijas no cometieron. Temía que todo lo que él había hecho a otras mujeres, sus propias hijas lo hicieran con él y mancharan su honor. No les permitía salir de la mansión, ni socializar con nadie, ni estudiar, ni aprender ningún oficio. Su vida estaba limitada desde su habitación en los cuartos de servicio hasta la cocina. Tampoco les permitía entrar en las habitaciones del padre o los hermanos, porque creía que con su sola presencia contaminarían todo y les echarían mal de ojo. Un día llegó un visitante a la mansión que tenía asuntos con Rafik Sahib. La primera persona que encontró fue Rasa, quien lo llevó al salón. Parecía un error trivial, pero se convirtió en un grave peligro para Rasa. Rafik Sahib se enteró de esto y la golpeó severamente frente a los sirvientes, usando un cinturón y estaba a punto de prenderle fuego. Pero Sara, arrodillada frente a su padre, le suplicó que no lo hiciera. Por favor, papá, no le hagas tanto daño a mi hermana, ella es inocente. ¿Qué delito cometió para merecer un castigo tan cruel? Para Rafik Sahib, que su hija le hablara así parecía un crimen. Ya les crecieron la lengua a ustedes. Primero cometen pecados y luego me hablan a mí. Quieren culpar al padre para ocultar sus propios errores. No soy tan tonto como para no darme cuenta. Yo también los he visto bromeando juntos, y mi nuera mayor también lo ha visto. ¿Quieres negar eso? ¿Crees que todos los demás estamos ciegos? Nadie podrá salvar a esta chica de mi ira. Ella debe morir, o seguirá destruyendo mi honor. Sara respondió, puedes hacer lo que quieras, darnos cualquier castigo, pero no le quites la vida a mi hermana. Su culpa no es tan grande como el castigo que le das. Rafik Sahib los miró fijamente y llamó a uno de sus sirvientes, un joven que había llegado hace poco a la mansión. Ese muchacho siempre estaba ocupado con algo, y pasaba las noches leyendo libros. Rafik Sahib le dijo que quería casar a su hija con él. Al escuchar eso, Sara y Rasa quedaron en shock. No podían imaginar que un hombre tan cruel pudiera hacer eso. ¿Cómo podía casar a su hija con un sirviente? El sirviente también dudaba, pero obedeció la orden y aceptó casarse con Rasa. Después de la boda, Rafik Sahib les ordenó que se fueran y que su esposa nunca volviera a poner un pie en la casa. Él ni siquiera quería verla. Rafik Sahib los echó de la mansión. Rasa y Sara lloraron abrazadas durante mucho tiempo. Rasa dijo, solo Dios sabe si alguna vez podremos volver a estar juntas.
Sara le aseguró que algún día su padre se daría cuenta de su error, y estaba segura de que ese día llegaría pronto. Cuando Rasa se fue, Sara fue a la cocina y escuchó una conversación que la sorprendió. Su cuñada mayor, riendo, decía que ya había echado a una cuñada de la casa y que ahora solo quedaba una, la que les causaba problemas. Estaba decidida a deshacerse de ella también. Sara se llenó de ira al saber que la cuñada mayor era la responsable de enfurecer aún más a su padre y temía que ellas pudieran implicarla en algún delito para echarla también. Temía que pusieran una culpa falsa sobre ella porque su padre siempre creería lo que ellas dijeran, sin dar crédito a sus hijas. Sara se volvió más cautelosa que nunca, tomando todas las precauciones para no darle motivos a su padre para reprocharla. Pero su cuñada mayor encontró la oportunidad. Aquella noche, Sara estuvo ocupada en la cocina hasta tarde porque la familia de la cuñada mayor estaba de visita, lo que retrasó lavar los platos. Al regresar a su cuarto, vio al hermano de su cuñada, con los ojos rojos por el alcohol, mirándola fijamente. Él intentó atacarla y hacerle daño. Sara gritó y lloró, suplicándole respeto por su honor. Sus gritos alertaron a todos y acudieron al lugar. Los ojos de Rafik Saib parecían llenos de sangre de tanto enojo. Estaba furioso y a punto de matar a su hija. Sara, entre lágrimas, trató de contarle la verdad a su padre, que no sabía cómo ni cuándo ese hombre había entrado en su cuarto. Pero el hombre y la cuñada afirmaron que Sara los había invitado. Ahora Sara negaba a esa versión. Cuando Rafik Saib levantó la mano para golpear al joven, su hijo lo detuvo, diciéndole que nadie debería ser golpeado y que ese hombre debía ser expulsado de la casa para evitar más deshonras. Rafik Saib entonces casó a Sara con Sarayar y la echó de la mansión en plena oscuridad de la noche. La cuñada mayor sonreía triunfante porque ya había echado a 2 cuñadas de la casa y estaba decidida a sacar a la última también. Sara estaba destrozada, con el alma rota por las acusaciones tan crueles que le habían hecho, algo que ni en sueños hubiera imaginado. Se quejaba con Dios por haber nacido con un padre alcohólico. Sarayar, por sus malos hábitos, había sido rechazado por la familia y echado de su casa. Pero esa noche, la cuñada mayor lo llamó y ahora Sara entendía para qué lo había invitado. Cuando Sarayar volvió a su apartamento, parecía avergonzado y ya no estaba ebrio. Le prometió a Sara que dejaría sus malos hábitos, que nunca más bebería ni robaría, que se dedicaría a trabajar duro. Dios le había dado una oportunidad y él comenzó a trabajar en serio, alejándose de malas compañías. Ahora era un buen hombre frente a Sara, quien agradecía a Dios por salvar su vida. Sara aún no odiaba a su padre y seguía llamándolo para saber de él, aunque recibía insultos y colgaba el teléfono. Sarayar le decía que su padre la odiaba tanto que ni le hablaba, pero ella contestaba que escuchar su voz la consolaba y que no necesitaba nada más. El tiempo seguía pasando y los 3 hijos de Rafik Saib ya se habían convertido en dueños de la propiedad. Habían transferido toda la herencia a su nombre en vida de su padre. Esa mansión que era patrimonio de todos los hermanos la vendieron para repartir la parte que les correspondía. A Rafik Saib le dejaron un pequeño departamento alquilado donde vivir. Ningún hijo ni nuera estaba dispuesto a tenerlo con ellos. Rafik Saib se sorprendió al ver cómo cambiaban sus hijos. Nunca imaginó ese lado de la vida. Tanto amor les dio, tanto hizo por ellos, y ahora esos mismos hijos, tras dividir la propiedad, parecían haberlo olvidado por completo. A veces pasaban meses sin que un solo hijo le mostrara siquiera su rostro. Algún hijo llegaba, le daba algo de dinero para gastos y renta, y luego se iba. Meses después, otro hacía lo mismo. Rafik Saib los llamaba seguido, sus oídos anhelaban escuchar su voz, pero ninguno iba a verlo. En ese momento, solo Sara llamaba a su padre para saber cómo estaba. A Rafik Saib le gustaría poder llamar a su hija para que lo visitara. Todavía recordaba con cariño la deliciosa comida que ella preparaba. Pero pensaba, ¿con qué derecho llamaría a sus hijas cuando él mismo nunca fue capaz de tratarlas bien? Nunca les habló con amor, las trató peor que a los sirvientes, y ahora, solo y sin nadie, sin hijos, sin riquezas, sin fama, se preguntaba cómo podría llamar a sus hijas sin perder el respeto. Con mucho esfuerzo se levantaba de la cama, iba a la cocina, preparaba algo para comer y luego volvía a acostarse para llorar. Llamaba a sus hijos, quienes lo consolaban diciéndole que mandarían a alguien para que le cocinara o que pronto irían por él, pero después de colgar el teléfono, parecía que olvidaban a su padre y lo que le habían prometido. En los últimos días, Rafik Saib tuvo una fiebre muy alta, su cuerpo temblaba y estaba muy débil.
Llamó a sus hijos uno por uno, pero nadie contestó. Cuando llamó a la nuera, ésta le respondió con enojo que no debía molestarlos con llamadas innecesarias, que estaban ocupados con sus vidas y no podían dedicarle tiempo. Solo Sara seguía preocupándose, llamando para preguntar por su salud y queriendo ir a verlo, pero él le pidió que no hiciera un espectáculo de su situación. No quería demostrar que estaba débil. Llegó un momento en que ni siquiera podía levantarse para beber agua o moverse. La debilidad, el hambre y la sed lo atacaron con fuerza. Solo podía mirar hacia el techo, y poco a poco, su alma parecía abandonarlo. Sara había estado marcando su número una y otra vez, pero primero daba ocupado y luego su número quedó apagado. Preocupada, Sara estaba muy angustiada. Sarayar trataba de tranquilizarla, diciéndole que su padre no estaba solo, que sus hijos y nueras estaban con él, que no tenía por qué preocuparse. Pero Sara sentía que algo andaba mal. Pensaba que debía haber algún problema con su padre, algo que le estaba causando sufrimiento. De lo contrario, él siempre mantenía su teléfono cargado. Aunque no hablara con ella, escuchar su voz, incluso con regaños, le daba consuelo. Ahora ni siquiera escuchaba su voz. Llevaban muchos días así y su corazón se angustiaba. Finalmente, Sarayar la llevó a la mansión, pero cuando Sara vio a desconocidos en la casa, quedó completamente sorprendida. Fue entonces cuando escuchó de los vecinos que Rafik Saib y los demás se habían ido de la casa, que los hijos habían dividido la propiedad. Sara preguntó con voz temblorosa quién estaba cuidando a su padre y dónde estaba. Los vecinos le dijeron que le habían dado un pequeño departamento cerca, donde vivía solo. De vez en cuando algún hijo iba a visitarlo, pero debido a sus acciones, nadie en el vecindario hablaba con él ni se preocupaba por su bienestar. El trato cruel que les dio a sus propias hijas y esposa, había dejado como resultado que él viviera solo. Sara estaba destrozada por la preocupación. Le pidió a Sarayar que forzara la puerta de la casa y al entrar se desplomó al ver a su padre en ese estado. Su cuerpo estaba consumido, lleno de heridas, como si los gusanos ya se lo hubieran llevado. Su estado era lamentable y todos los que lo vieron quedaron horrorizados. Todos decían que ese hombre no valoró a sus hijas, las trató tan mal que ahora recibía esa terrible consecuencia. Sara intentó callar esos comentarios, pidiendo que no hablaran mal de su padre. Todos se alejaron porque el olor que emanaba era insoportable y nadie se atrevía a acercarse. Sara llamó a Rasa para contarle todo, y el corazón de Rasa se rompió. Ella vino a ver a su padre por última vez. Una por una, Sara llamó a todos sus hermanos, pero ninguno quiso escuchar ni ayudar a cargar el cuerpo de su padre. Solo las dos hermanas y su esposo estuvieron presentes. Nadie del vecindario se acercó, todos mantenían distancia por el olor y el estado del cadáver, que era tan horrible que hacía que la gente se sintiera mal. Cuando llevaron el cuerpo al cementerio, las hermanas rompieron a llorar desconsoladamente. El imam llegó para rezar el funeral, pero no había nadie más para acompañar. La gente decía que ese hombre había cometido muchos pecados, que había dañado el honor de sus familias y que no merecía un funeral. El imam les recordó que los actos del difunto iban con él y que recibirá su recompensa o castigo según sus obras, y que ellos cometían un pecado al negar el funeral. Finalmente, todos se dispusieron a rezar. En ese momento llegaron los tres hijos de Rafik Saib, y todos pensaron que venían para ocuparse del funeral. Pero en lugar de eso, comenzaron a preguntar por los documentos de la herencia. Le dijeron a Sara que revisara en el cuarto de su padre donde estaban los papeles, pues aunque el padre había puesto todo a nombre de ellos, había escondido los documentos. Sospechaban que no se los había entregado a nadie aún. Sara miró a sus hermanos con ojos abiertos y dijo que esa herencia y ese dinero les pertenecieran, que a ellas no les interesaban ni la propiedad ni el dinero. Que no se preocuparían por eso ni en vida ni después de la muerte de su padre, porque lo que él no les dio mientras vivía, tampoco lo querían después. Ellas solo habían venido para despedirlo y ahora que él se había ido, su relación con esa casa y con él había terminado. Sus hermanos se quedaron avergonzados y se fueron uno a uno. Sara y Rasa regresaron a su casa. El esposo de Rasa era un hombre pobre, pero muy trabajador. Continuó sus estudios y Dios no dejó desperdiciar su esfuerzo. Ahora era un oficial respetado. Mientras tanto, Sarayar había prosperado en su pequeño negocio. Su casa estaba llena de dinero y riquezas. A estas dos hermanas no les faltaba nada, sus corazones estaban llenos de paz. Sara visitaba la tumba de su padre, rezaba por él y luego regresaba a su hogar. Queridos amigos,
Aquí han visto cómo la codicia y el ego pueden arruinar a las personas. No saben hasta qué punto olvidan a Dios y arruinan su vida y su más allá. Si aprendieron algo con esta historia, compartan el vídeo con su familia, amigos y conocidos para que también aprendan. Y si es su primera vez en el canal, suscríbanse y escriban perdón a Dios en los comentarios. Gracias.